Ahora, una ley que es bastante útil y que viene muy relacionada con la ley de Faraday es la ley de Lenz. De hecho, esta ley de Lenz es la explicación del por qué se usa un signo negativo en la ley de Faraday. Nos dice que la FEM inducida y la variación del flujo magnético tienen signos opuestos. Esto, ¿cómo lo podemos ver más claramente? Bueno, aquí está la ley de Faraday con su signo negativo. Ahora, fíjense que aquí estoy representando una fuente de campo magnético que se acerca hacia esta espira conductora. Este acercarse representa una variación, o más bien genera una variación en el flujo de campo magnético. Entonces la espira va a reaccionar a esto generando una corriente debida a la FEM inducida por la que nos dice la ley de Faraday. Pero es importante en qué sentido es esta corriente. Noten que en este caso la corriente viene en el sentido hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque esto les permite o le permite a la espira generar un campo magnético con sus líneas de esta manera, de tal forma que trata de compensar la variación en el flujo de campo magnético debido al movimiento del imán. Es por esto que se utiliza un signo negativo, es decir, la corriente que se establece en las espiras siempre es de tal forma que el campo magnético que genere se oponga a la variación del flujo magnético del campo externo. Otro ejemplo sería este. En este caso, el imán se está alejando y en este caso la reacción de la espira conductora es generar una corriente hacia la derecha de tal forma que el campo magnético que se genere trate de compensar la variación en el flujo de campo debido a este imán que se aleja. Esto también, a esta corriente también se le llega a llamar contracorriente debido a la ley de Lenz. La ley de Faraday se puede escribir ya en una forma mucho más general de la siguiente manera. Noten aquí que tenemos una espira conductora con un radio R. Al ocurrir una variación de flujo de campo magnético, se establece una diferencia de potencial, y si hay una diferencia de potencial, quiere decir que se establece un campo eléctrico dentro de este conductor, y es un campo que va a ser tangencial en todo punto a la espira. Ese campo va a mover cargas también tangencialmente en la espira. Entonces, al mover cargas, eso implica que realiza un trabajo, y ese trabajo se traduce en una variación de energía en esas cargas. Es decir, se les está dando energía a esas cargas para que se muevan. Eso es lo que dice esta ecuación, donde la energía debida a la diferencia de potencial es igual al trabajo que hace el campo eléctrico para mover estas cargas esta distancia. En este caso estamos considerando que se mueven a lo largo de todo el perímetro.
Ahora, de aquí podemos despejar el campo eléctrico y vemos que es igual a la diferencia de potencial dividida entre el perímetro de la espira. Esto, a su vez, lo podemos expresar de esta manera, es decir, una integral de línea del producto del campo eléctrico con un diferencial de longitud, que en este caso es una longitud a lo largo de esta espira, que sería en el perímetro del que estamos hablando aquí, va a ser igual a menos la variación de la diferencia a la variación del flujo de campo magnético respecto del tiempo. ¿Esto de dónde sale? Pues es la FEM que se induce en esta espira conductora. Esto de aquí es lo que se conoce como la ley de Faraday en forma general, y noten que tiene un cierto parecido a la ley de Ampère, la cual también es una integral de línea a lo largo de una trayectoria cerrada. Esta manera de escribir la ley de Faraday nos puede ser muy útil para, en un momento dado, encontrar el campo eléctrico que se establece dentro de una espira conductora. Es decir, pueden ver como que esto se retroalimenta. Esto de aquí es un caso particular de esta ecuación más general. Por último, vamos a hablar un poco sobre generadores de electricidad, que es ya una aplicación muy específica de la ley de Faraday. Estos generadores pues se basan en tener bobinas conductoras inmersas en un campo magnético, y estas bobinas están dando vueltas. Aquí podemos esquematizar la bobina, donde estos son los conductores, tiene varias vueltas. Aquí hay un campo magnético, este es el vector normal a la bobina, y esta va a estar girando. Ese girar de la bobina va a hacer que varíe el flujo de campo magnético a través del área de la bobina. Entonces el flujo lo podemos representar así, donde θ lo estamos representando como omega t, donde omega es la velocidad angular y t es el tiempo. Tenemos que usar la velocidad angular porque está girando la bobina, entonces el ángulo que hace en el vector normal a la bobina y el vector campo magnético no son constantes. Utilizando la ley de Faraday para una bobina de n vueltas, tenemos esto, donde en el flujo de campo magnético simplemente hemos sustituido esta expresión. Ahora, tomando la derivada del coseno de omega t, tenemos esta expresión general para la FEM inducida en la bobina, es decir, qué voltaje nos va a proporcionar este generador. Como pueden ver, va a ser un voltaje que va a estar oscilando de acuerdo a la función seno omega t. Al estar oscilando, esto nos va a implicar que va a haber un valor máximo y mínimo, o un momento en que ese voltaje va a ser positivo y otro en que va a ser negativo y va a pasar por cero. El valor máximo en la magnitud de ese voltaje va a estar dado por esta ecuación, donde epsilon es igual a NAB por omega. N es el número de vueltas que tiene la bobina. A es el área transversal del área de la bobina, y B es el campo magnético, y todo esto multiplicado por omega, que es la velocidad angular de esta bobina dentro del campo magnético. Entonces esto es el valor máximo que puede tomar
ese voltaje o FEM que nos va a proporcionar este generador. Como ejemplo, podemos analizar un generador que consta de 8 vueltas de alambre y cada una tiene un área dada por 0.090 metros cuadrados. Este alambre tiene una resistencia de 12 ohms y la espira gira en un campo magnético de 0.500 teslas con una frecuencia constante de 60 Hz. Entonces, ¿cuál es la máxima FEM inducida en este generador? Primero, tenemos que convertir los 60 Hz a velocidad angular. Eso se logra simplemente multiplicando por 2pi. El resultado son 377, que aquí serían radianes sobre segundo, ¿sí? Ahora, la P máxima o voltaje máximo está dado por esta ecuación. Simplemente hay que sustituir los valores y tenemos que son 136 volts, lo más que nos puede proporcionar este generador, que va a ser un generador de voltaje alterno. La corriente que está circulando por estas bobinas y que serían la corriente de salida del generador va a estar dada simplemente utilizando la ley de Ohm, donde dividimos los 136 volts entre los 12 ohms y esta sería la corriente máxima. Aquí vale la pena aclarar que esta es una corriente alterna, es decir, 11.3 ohms, más bien 11.3 amperes es el valor máximo, pero esta corriente va a pasar por cero también, es decir, va a llevar un comportamiento sinusoidal, que es como se define la corriente alterna.